La clase de hoy tiene 4 grandes ejes, 4 temas. Esperamos que puedan compartir todas sus dudas. Así que no duden en ningún momento en interrumpir. Las 4 temáticas son desigualdades constitucionales, un poquito de historia, por una deformación profesional, que es la Constitución de Chile, conceptos claves y los principios de Yakarta, que es finalmente una tarea que espero que investiguen al finalizar esta sesión. ¿Qué provoca el plebiscito de este domingo? La Constitución en sí es algo que en este momento es muy complicado de explicar, sobre todo a un ciudadano no conocedor. Y también tenemos el concepto y tenemos el cómo funciona. En Chile, el primer concepto que hay que entender es que existe un Estado subsidiario. Ese Estado subsidiario es aquel que le entrega los caminos y aparte los recursos respectivos al sector privado, una empresa generalmente que en este momento es una empresa que es representada por los grandes monopolios económicos de Chile. Exactamente. Una de las cosas importantes del Estado subsidiario es que no está expresado de forma textual en la Constitución actual. Se vislumbra, se interpreta. Entonces, por eso es tan peligrosa, porque en lo que está escrito no lo explicita para que todos lo entiendan, sino que abre distintas puertas para que el Estado no intervenga y no invierta dinero, sino que sean los privados los que tienen que hacerlo. Ejemplo de ello es lo que se habla de la pobreza instaurada. Después de la llegada de la democracia, el sistema neoliberal que se instaura en la Constitución de 1980 no cambia y se busca que las personas y los ciudadanos sean clientes de sus derechos, más no ciudadanos con derechos. Aquí otra noticia, por ejemplo, de cómo un derecho no está asegurado. La Constitución en sí es bien imparcial respecto a los derechos, sobre todo que se le tienen que asignar a cada ciudadano. En Chile, actualmente, cada ciudadano no tiene derecho a una vivienda digna y en buen estado. ¿Esto por qué? Porque el mercado inmobiliario se apropia directamente de toda esta expansión y este no derecho, sino que es algo reconocido por un tratado internacional. Al pasar esto, hay diferencias respectivas en lo que se conoce la jerarquía de los derechos, que es algo que vamos a ver después. Pero en un ratito más. Cuando se dice que el Estado es subsidiario, una muestra de ello es el capítulo 19 de nuestra Constitución. El capítulo 19 en general no explicita Chile es un país que prioriza la industria privada a la nacional. No, encontramos pequeñas ambigüedades. Por ejemplo, la libertad de enseñanza incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. O sea, mi derecho es que yo puedo ganar dinero finalmente formando un colegio y educar a partir de lo que yo quiera, porque como privado puedo enseñar. O sea, el Estado se desliga de esa responsabilidad. Sí. Es súper importante también entender de que exactamente el Estado, al crear esta norma, imparte netamente una norma constitucional, la cual lo desliga, le entrega directamente al estudiante al mercado, y pasa lo siguiente: las inversiones privadas que se le asigna a la educación versus la educación privada, la educación pública, es muy desigual, punto uno. Lo otro tiene un orden, disculpen. Hay un orden establecido como en la prioridad de las leyes. No, disculpen. No era eso. En la primera parte tenemos
el mercado en sí, y la inversión directa hacia la educación privada produce una desigualdad en el acceso, punto uno, a la educación, segundo, en las herramientas que éste va a tener, y en tercero, también en su desarrollo en la vida ya como un ciudadano. Entre esto podemos señalar de que una persona que estudia en un colegio privado tiene la posibilidad de ganar un 10% más solamente por haber salido de un colegio particular en vez de un colegio municipal o un colegio estatal, porque hoy estamos, no, aún no estamos en la educación estatal. También pasa de que la educación privada se centra directamente en una educación heteronormada, con ciertos sesgos, perdón, con ciertas dogmas que son muy conservadores, y eso se demuestra en lo que puede resultar hoy el gobierno de Sebastián Piñera o los gobiernos actuales, que en un 64% los, no, perdón, en un 80 y fracción y por ciento, sus ministerios y personas a cargo vienen de un colegio particular. El resto... Obviamente, es ver los apellidos. Los apellidos que están en el ministerio jamás sonaron en nuestras listas de colegio. Jamás tuve un compañero Chadwick. Entonces, por supuesto que no. Esos grupos de personas se aíslan, se separan y jamás conocen las realidades. Por eso existen declaraciones como el exministro Mañalich de que desconocían la cantidad de pobreza que hay en Chile. Porque es verdad, nunca han sabido cómo viven realmente los chilenos. Ya con esta introducción que quisimos dar, quisiéramos saber qué opinan ustedes, si sienten esta desigualdad en el día a día. O sea, sí. Este es como, puta, sí, en lo de sentido es porque ha pasado esto. ¿Dónde está? El siguiente bloque es más que nada para hablar sobre qué es una constitución, perdón, cuáles son las constituciones en Chile. Decir que es una constitución es bastante amplio, porque es las letras que ordenan todo nuestro país. Por eso está el diálogo de bajada del desorden al orden constitucional. A lo largo de la historia de Chile han existido 3 grandes constituciones que han ordenado por más tiempo en nuestro país. Hay otras, pero hay unas que duraron cerca de un año. Entonces no es tan relevante en la historia. Pero ¿por qué la bajada? Porque siempre antes de que llegara esta constitución se habló de un orden constitucional, una anarquía generalizada, donde nadie podía gobernar porque existían demasiados problemas internos. Las 3 constituciones representan a 3 periodos históricos distintos. La primera, de la cual voy a exponer, es de la Constitución de 1833. Para poder afianzar esta constitución se hace una guerra. Finalmente, en la batalla del Ircay en 1829, los conservadores se toman con el poder, llega el presidente y redacta esta constitución. Es conocida como la Constitución Portaliana, donde el presidente tiene absolutamente todo el poder, se acerca a la religión, se acerca también a la aristocracia, muy similar a lo que vivimos hoy en día. ¿Por qué expuse estas 3 citas dentro de que son parte de la Constitución de 1833? Para que estemos conscientes de lo necesario que es redactar muy bien y que no existen interpretaciones. Por ejemplo, en la Constitución de los 33 se dice que Chile llegaba hasta el desierto de Atacama. Cuando yo digo voy a Petorca, Cabildo, digo una calle en particular, digo un lugar. Con esto, ambigüedad de decir desierto de Atacama, se inician las guerras por el norte chileno, territorio peruano y boliviano, porque no existió nunca una definición concreta. Eso es lo importante de una constitución, que esté claramente reconocido por todos qué es, qué no es. En la misma constitución del 33 se asegura que nuestro país es un estado confesional. Se decía que Chile era religioso, y no cualquier religión, sino que dependíamos del Vaticano.
una jugada política en el momento, porque el Vaticano nos reconocía como un Estado independiente, uno de los pocos países que nos reconocía como independientes. En el 33, España todavía no reconocía la independencia de Chile. Importante, y por qué se juega dentro de cada constitución en los textos. Luego, la tercera cita dice promover la educación, la agricultura, el comercio y la industria, y mandaba a todas las municipalidades a hacerlo. Cada alcalde de un territorio tenía la obligación de promover la educación, agricultura, comercio e industria. Hoy en día eso depende de los privados. Y así de importante era la Constitución, que podía meterse en lo que tú creías hasta cómo debía educarse. Quizás en el tiempo pasaba lo que decía Vivi hace un momento, todos eran católicos. Nosotros no conocíamos a otras religiones. Después una de las características de la Constitución del 33 es que era extremadamente flexible. Para hacer modificaciones constitucionales no eran necesarios los quórums tan altos como los actuales, sino que los parlamentarios podían cambiar y modificar antojadizamente la Constitución. Fue tanto lo antojadizo que la Constitución nació siendo presidencialista y terminó como parlamentaria, y el Parlamento era el que decidía, en un momento donde todos los parlamentarios, absolutamente todos, pertenecían a las familias más aristócratas de Chile. Hoy al menos se cuelan uno o dos que no lo son. Luego pasamos a la siguiente constitución. Fue tanto el desorden de esta flexibilidad de la Constitución del 33 que se llama una segunda anarquía. Hay gobiernos que duran prácticamente una semana, hay muchos intentos de gobierno en ese momento, pero Arturo Alessandri en su presidencia finalmente pondrá esta constitución, la constitución del 25, que empieza a meter otros conceptos que quise agregar hoy. Por ejemplo, transforma a Chile en una democracia representativa, no participativa como era la idea original de democracia hace 2500 años atrás con la creación de ella por los atenienses, donde cada ciudadano tenía que participar y iba a ser electo en algún momento. Hoy nosotros, desde ese día del 25, de 1925, se dice que son los políticos, y la Constitución asegura que se cree una clase política que sea la que nos represente. También es importante ver cómo una Constitución puede cambiar tan radicalmente de una escritura a la otra. La Constitución anterior era confesional religiosa, católica, y en la Constitución del 25, que es reformada, se acepta la libertad de culto. Y adivinen qué, chicos, Chile no se acabó, no se transformó en Chilezuela el 25 por dejar de ser una religión, sino que continuó, y continuó felizmente. Por último, en la Constitución del 25 se asegura en el artículo 22 que las fuerzas públicas son obedientes al Estado. Se reconoce, no se nombra carabineros propiamente tal porque no existía en el año, es creado años posteriores, pero se dice que deben obediencia al presidente. En la Constitución actual de 1980, las Fuerzas Armadas y de orden son reconocidas en capítulos independientes, o sea, le dan un orden constitucional prácticamente independiente a los poderes del Estado, que son los que gobiernan finalmente nuestro país. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta si quisiéramos redactar una nueva constitución, cómo va a estar asegurada o cómo va a estar vista las Fuerzas Armadas y de orden en la Constitución 2022. A ver, quiero pasar a la siguiente. Ya. En la Constitución del 80 no quise hacer tanto hincapié en esta explicación histórica. Esta también es una constitución creada bajo un comité de expertos, sin expertos cercanos al régimen militar, y quise poner estos dos artículos. El primero es que, con la que parte la Constitución, es que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, obviando a mujeres, disidencias, no binarias, etc. Es decir, nosotros, como disidencias, podemos estar levantando la necesidad de que se escriba en la próxima Carta Fundamental y se reconozca
más de los géneros binarios patriarcales que conocemos. Por último, en la Constitución del 80 se agrega por primera vez el concepto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque son creados posteriores a la Constitución del 25, pero se juega raramente, o no sé si raramente, insidiosamente por parte de los que la redactan, que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Desde este momento se dice que hay un grupo terrorista que va a atentar contra los derechos humanos. Recordar que los que estudian y redactan la Constitución descienden de las escuelas de las Américas, donde se instaura por Estados Unidos que los enemigos son internos. Por eso suena tan reciente que alguien diga enemigo poderoso, y es porque están enseñados así. Momento de discutir nuevamente, chicos. Necesito una pausa para poder respirar bien y quiero también escucharlos. Quisiera comentar algo también, dando un momento. La Constitución del 80 fue fundamentalista respecto al mercado. Eso provocó lo siguiente: la tercialización de todos los servicios y casi derechos, y además la desarticulación de los grupos sociales. Eso quiere decir tanto sindicatos, asociaciones grupales locales, todas ellas fueron totalmente desarticuladas por el movimiento militar. La represión fue tan grande que la gente obviamente vivía con medio, todos sabemos lo que pasó. ¿Y qué pasó con esto? En los años posteriores, cuando se crea la Constitución, y el cuento que nos venden es que la Constitución del 80 nos sacó de la pobreza. Yo creo que ese, no sé si es un argumento que lo han escuchado todos, es bastante recurrente de alguien de ese sector, por así decirlo. Pero no es así. O sea, la pobreza, si bien en su momento producto de toda la desestabilización económica y social que hubo posterior a la dictadura y al golpe militar, tuvo muchas consecuencias, pero en lo que avanzó el mercado, ya la gente fue saliendo de la pobreza, pero con una condición, desde que si esa persona se participaba del crédito. Es así como se construyó la clase media, es así como la gente hoy subsiste, la gente hoy va al supermercado y paga con crédito su compra mensual en 3 meses, y va así todos los meses y luego no sabe cómo pagar su tarjeta. Y terminamos con este argumento de que la gente no es pobre, pero actualmente si el gobierno quitara todas las ayudas sociales, la pobreza sería de un 24%, no del 6 o el 7 como se dice. A continuación vamos a ver conceptos clave y fueron todos sacados del libro de educación, historias, física, geografía y ciencias sociales de los niños de sexto básico. Así se le presentan a los niños de 11, 12 años cómo se organiza un país, cómo es él debería ser, o finalmente le dan los conceptos más que hoy se discuten, y por eso hay niños de 10 a 12 años que saben lo que están manejando, porque sus profesores se lo tuvieron que presentar. El primer concepto es soberanía, que finalmente es hablar del poder. Y el poder no cae en las manos de nadie por gracia divina, sino porque nosotros lo poseemos. Cuando se justificaron las monarquías y que Dios me dio el poder, ahí decía, la soberanía recaía de Dios. Hoy día sabemos que no, que nos pertenece a todos, y para organizarnos se los entregamos a alguien. Por eso es una democracia representativa. Y abandonamos lo que politólogos han hablado del estado de naturaleza. Habían teóricos que decían, todos somos malos, todos somos buenos. Por eso se dice que esta soberanía recae en alguno que nos va a representar. Me fui por las ramas. El Estado, que se define como entidad compuesta por la nación, un territorio y una autoridad suprema.
nótese la categórica de supremo, o sea, no podemos ser desobedientes de este poder, de un territorio, sabiendo que nuestro territorio es diverso, absolutamente particular en todos sus extremos, y también al libro a los chicos se le representa como solo una nación, solo los chilenos. Podemos cambiar eso también, constituciones los han hecho, han reconocido a sus pueblos originarios como nuestro país vecino Bolivia, que se declara como plurinacional. Y ha reconocido ya cerca de 33 etnias dentro de su país. La última fueron los afrodescendientes. Otro concepto es el de república. Este concepto viene de los romanos. Se dice que todos tenemos un ámbito público y un ámbito privado. El ámbito público, la cosa pública, que es república en sí, es lo que nos gobierna a todos. Y esto es como nos ordenamos según nuestra constitución, ser una república representativa. Los derechos humanos son derechos inherentes al ser humano, a los seres humanos. Mira cómo lo reconocen organizaciones internacionales. Para seres humanos, sin distinción de género. Nuestra constitución en la primera versión definía solamente a hombres. Se agregó posteriormente a hombres y mujeres, pero se desconoce del ser humano. Y también hay que pensar en la nueva discusión de los transhumanos, de las personas que quieran pasar a ser máquinas. Y ahí será una nueva constitución y otro gran problema. Democracia habla finalmente de la dignidad de la persona humana y hemos visto que la Constitución del 80 no es precisamente muy democrática, porque no habla de dignidad para las personas, sino de bien de consumo. En esta imagen se habla de cómo está organizada nuestra Constitución, que habla de la primacía de la ley. Hay leyes más importantes que otras, que luego será explicada un poco más, por su importancia y su jerarquía. Luego también habla de las divisiones de los poderes. Tradicionalmente se entiende que hay tres: el ejecutivo a cargo, por ejemplo, del primer ministro y la reina de Inglaterra en el Reino Unido, el legislativo, que son nuestros congresistas, y el judicial, que son finalmente los jueces. Y por eso hay tantos juzgados para distintos ámbitos de la nación. Pero dice y asegura que para ser realmente una república democrática debe haber participación ciudadana. La Constitución actual recuerda a la ciudadanía para las votaciones, pero si la gente no se organiza, porque la Constitución y el régimen dictatorial de Pinochet finalmente hizo desarticular este tejido social, la sociedad solamente se deja llevar por los representantes. Tenemos que entender que esto es lo que se presenta a los niños de sexto a 12 años. A los chicos, recién recordé que en tercero básico se les enseña que hay entidades públicas y privadas para defender derechos. O sea que a un niño de 9 años se le está enseñando que los privados tienen la potestad de proteger. Y nuestra Constitución es lo que más busca. Cuidado. Respecto a lo que hablábamos recién, que es la supremacía de la ley, en este caso, que es todo el marco por lo cual nosotros nos debemos regir, la ley no es una sola, ya está dividida, tienes distintos contenidos. En la primera de ellas, y la verdad, más arriba no hay nada, tenemos la Constitución, que hoy está en disputa para el día domingo. Luego, las leyes de reformas constitucionales, que son aquellas las cuales se realizaron hace poco, pongan ustedes el retiro del 10%, era un resquicio legal, porque al final ellos solamente modificaron una parte de la Constitución en la cual indicaba de que por única vez se podía retirar este porcentaje de un fondo que es entregado a los privados, ¿ya? Luego tenemos las leyes de quórum calificados y quórum simples. Esto es súper importante porque estas son las leyes que a nosotros nos rigen en este momento, porque las leyes, en este caso,
no solamente la Constitución nos protege y es el primer marco, sino que luego es aún achicado más todo el marco respectivo de lo que se quiera tratar en la ley. Los cuerpos calificados son los... Antes de pasar a los quórum calificados, recordar que las reformas constitucionales y la ley de quórum calificado pasan por el poder legislativo. Los siguientes son potestades del presidente. Exacto. Ahora también vamos en eso. Las leyes y los... También vamos a ver cómo son la forma en que se envían los proyectos, ¿ya? Y es súper importante entender aquí una cosa. Siento que falta algo. Por eso lo puse en caca. Ah, ya. ¿Se alcanzan a leer 7 puntos o no? Sí. Ya. Ya, perfecto. Entonces, el primer grado era la Constitución, luego las leyes de reforma constitucionales, que son aquellas que nos permiten cambiar nuestra Constitución, tienen que tener un quórum calificado, que es los quórum supramayoritarios. Las leyes en Chile se envían por dos formas. Tenemos el mensaje, que es una carta hacia el presidente pidiendo legislar sobre cierta materia, y también tenemos las mociones, que son aquellas enviadas por el presidente para ingresar una ley. Luego tienen los decretos de fuerza de ley, que son solamente facultad del presidente, la fuerza de ley, perdón, luego el decreto de ley, el decreto supremo y el decreto normal, y recién vendría la norma jurídica y norma común. ¿A qué nos referimos con norma jurídica y norma común? En este segmento está organizado todo lo que es tratados internacionales. O sea, pongamos nosotros el... Escazú, por ejemplo. No, el matrimonio igualitario. Recientemente el Tribunal Constitucional tuvo una disputa bastante grande con la Corte Suprema porque impedían que una pareja inscribiera a un niño por su respectivo apellido. La norma jurídica y norma común, hay tratados que lo aceptan y lo avalan, pero como en la Constitución y en las leyes se establece de que el matrimonio solamente debe ser entre un hombre y una mujer, no se permite la inscripción. Y eso produce una diferencia de acceso a la ley. O sea, no tenemos igualdad. Hay que reconocer también que hay, a nivel internacional hay países que tienen este derecho consagrado y se cambian de residencia, van a un país como Chile, donde no están reconocidos, y su calidad de matrimonio se disuelve al pisar tierra chilena porque no es reconocido por el país. Entonces, los beneficios que tienen en un estado los dejan de tener en otro. Con tomar un avión que dura 2 horas desde Buenos Aires a Chile. Respecto a esto, también es súper importante entender lo que se nos viene de ahora en adelante. Si bien nosotros si bien se trató del hecho de que la Constitución, si pasa una prueba, sería una hoja en blanco, se respetan todos los tratados internacionales a los que se ha adscrito Chile, ¿ya? Dame un segundo. En este caso, tenemos varios. Convención sobre eliminación de las formas discriminatorias, tenemos los derechos de los niños, Convención de la tortura o penas que al final estos tratados no están consagrados en la Constitución y luego tenemos un problema que se llama los derechos infraconstitucionales. Todo aquello que está bajo de la Constitución, si bien se puede elegir, si bien está establecido y existen convenios, existen tratados, existen leyes, si no está en la Constitución, lamentablemente no es un derecho para nadie. ¿Ya? Aquí vamos a poner unos ejemplos, la inconstitucionalidad que se le llama, y vamos a hablar directamente de una entidad gubernamental, de una entidad que está en la Constitución, la cual tiene además una ley orgánica
que es muy, muy controvertida para tratar. Y si ustedes logran ver, la verdad son solamente proyectos que se declaran inconstitucional. Tenemos el proyecto de las 40 horas, inconstitucional. Tenemos la reforma laboral, tenemos reforma a la educación, tenemos también temas que eran como el consumidor, CERNAC, también teníamos reforma al CERNAC. Y las dificultades también, o sea, vamos a empezar a tratar de cómo las dificultades que tienen próximamente también la Constitución para poder reformar todo y poder acceder a los derechos. Deme un segundo. Quiero recordar, y aquí se ve en esta imagen, que es del libro de historia de cuarto básico, que Chile tiene 3 poderes, que son los que definen la edad contemporánea en 1700, dicen que hay que tener para darle contrapeso al rey, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí hubo un cambio algo está mal. El naranjo ahí tiene que decir judicial. Obviémoslo, por favor. ¿Por qué? Porque antes del rey, el ejecutivo, legislativo y judicial dependía de él. El rey hacía la ley, el rey ejecutaba la ley y juzgaba. O sea, es con imaginarios colectivos de que ve al rey un plebeyo pidiéndole sus necesidades y él dice que se haga o no se haga, o finalmente que se corten la cabeza, como sería por todo el estereotipo de reina malvada. Pero en Chile se atraviesa por el Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional no es el Tribunal Constitucional que se crea en dictadura, sino que toma mucho más poder en el año 2005 con la reforma constitucional de quórum calificado, es decir, muchas personas se tuvieron que poner de acuerdo para que Ricardo Lagos la firmara y la cambiara. Por eso también muchas personas opositoras al cambio constitucional hablan de la constitución de Lagos y no la constitución de Pinochet. Sí. Sí, respecto a lo que le hablaba anteriormente de cómo se construyen las leyes, ¿ya? Si bien el Poder Ejecutivo realiza una moción o el Poder Legislativo hace un mensaje, ¿ya? Es súper importante entender que la verdad en estas instancias de creaciones de leyes, creaciones de decretos, no existe participación ciudadana. Si bien el Poder Ejecutivo envía el proyecto, el Poder Legislativo lo discute en lo que se podrían llamar primera instancia, que es el ingreso y lo discute en la Cámara de Origen. Luego viene la segunda instancia, donde es el Senado quien revisa el proyecto, o la Cámara de Diputados que también hace una revisión para ponerse de acuerdo. Y la tercera instancia, que es una comisión mixta, que de no estar de acuerdo en las cámaras, sí, se tiene que crear una comisión mixta con representantes de ambas cámaras. Sí. Y ahí nuevamente se analiza y se manda nuevamente a discusión. Si se rechaza la moción o la ley, tiene que esperarse un año para poder volver a hablar del mismo tema. Y por eso es que existen tantas leyes que duermen en el Congreso. Quiero agregar algo acá. El Estado argentino tiene la facultad y permite a sus ciudadanos pararse en la testera de su Congreso Nacional y exponer leyes de su autoría. En Chile solamente las leyes son mociones del presidente, son ideas del Congreso, pero uno como particular es solamente mandar una carta que podría hacer al presidente y él hacerla. En Argentina los ciudadanos se paran en el Estado. En el mismo Congreso. Y ojo, las leyes que pueda hacer el Congreso tienen que ser solamente aquellas que no hablen de dineros. Los dineros están a cargo del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente. Sí. Es súper importante igual entender de que efectivamente el Congreso no puede proponer ninguna ley que signifique gasto fiscal. Eso quiere decir que
toda legislación respecto a la previsión social que se vive en Chile, si quieren aumentarse las pensiones, si se necesita algún bono, si se necesita algún sustento, como lo fue pedido en muchas instancias por el Parlamento, algo tan sencillo como era la renta familiar, que luego todos sabemos lo que pasó. El gobierno solamente, el ejecutivo solamente tiene esa potestad de poder. Luego también tenemos el... ¿Y por qué fue aprobado por el Congreso la reforma del 10%? Porque no era dinero estatal. No era dinero estatal. Entonces, por eso sí se pudo legislar en el Congreso. Ese era el resquicio legal que habían encontrado al final para poder hacer el proyecto y poder destinar ayuda también social a las personas. ¿Se me fue? ¿Algo que aportar, chicos? Sí. Chicas, chiques. Disculpa, para terminar la idea, es súper en las tres instancias las cuales le estábamos comentando, que era Cámara Principal, Cámara Revisora, Cámara Mixta en caso de no ponerse de acuerdo. La única instancia en que existe una democratización o participación ciudadana es netamente en las comisiones. Si bien las comisiones son creadas para revisar los proyectos, ingresar indicaciones, es recién ahí y única ahí, único momento en que la sociedad civil, tanto profesionales, universidades, etcétera, pueden opinar y pueden dar indicaciones quizás también al proyecto que no son consideradas, o sea, no es una obligación considerarlas por parte de los parlamentarios o del presidente. Y ojo, que si se ponen de acuerdo entre ellos, ni siquiera van a escuchar a la sociedad civil. Sí. Solamente en el caso de que no estén de acuerdo entre ellos, se escucha. Sí. Otra cosa también es importante, podemos, bueno, volviendo al tema del Tribunal Constitucional, ¿sí? El Tribunal Constitucional en este momento es una piedra angular de todo derecho, principalmente porque es aquella que frena las leyes, si bien el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen las facultades para poder aprobar. Si el Tribunal Constitucional no lo rectifica o no le da el visto, inmediatamente eso deja de ser ley, aunque haya pasado todo el proceso del Parlamento, del Ejecutivo y esté listo para ser promulgado. Si el Tribunal Constitucional dice que no, lamentablemente quedó en nada, porque infringe las normas de la Constitución. Ahora, respecto al Tribunal Constitucional, no sé si ustedes, me gustaría también que en este momento pudieran expresar qué es lo que conocen del Tribunal Constitucional, porque es una institución que es bastante polémica, que tiene bastante poder, como señalaba Agustín, después de la reforma de Ricardo Lagos, y y en este momento también es, por así decirlo, una piedra en el zapato para lo que se viene con toda esta reforma o sea, con todo lo que se viene de aquí en adelante. Lo que pueda pasar, tanto rechazar, como dicen, para reformar, que es otra cosa que también tenemos, porque nuevamente tenemos el Tribunal Constitucional, y bien es si pasa respectivamente lo otro, ¿qué pasaría y cómo se constituiría un Tribunal Constitucional? Porque lamentablemente es algo que vamos a tener que pensar. Cuarto punto es el más corto en cuanto a exposición, pero quizás el que da más pie a más debate. Sí, ¿cierto? Sí. Que es, bueno, el Tratado de Yogyakarta. Yogyakarta es una localidad en Indonesia donde se firmó unos principios. El alto comisionado de la ONU en el año 2007 se dio cuenta que la población LGTBIQ+ necesitaba una protección especial. De la misma manera lo habían hecho años anteriores, para darse cuenta de que los niños, niñas, adolescentes necesitan también una protección, y crean la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Ahí recién se protege a los niños, nunca antes. Es por eso que, por ejemplo, la legislación chilena que permitía los castigos físicos a los niños se tiene que borrar. Chile firma el tratado
que hace un cambio en las leyes internas para respetarlo. Y de eso es que finalmente los niños sacan la voz y dicen, no me puedes pegar. A- Corresponde a una generación donde el adoctrinamiento físico existía y era constante. El adoctrinamiento físico y en las escuelas de nuestros padres, madres, llega al nivel de que el profesor mandaba al alumno a buscar la rama con que quería que le pegara. Y nacen dichos como el letra con sangre no entra. Pero por estos principios, que son los que Chile firmó en el 89, sí es posible derogar dicha ley. El primer principio, igual es el más importante, que se debe consagrar en las constituciones la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Si nos basamos en el primer principio de esto de John Jakarta, se tiene que incluir sí o sí un tercer sexo. Si hubiese estado escrito ya, existiese una ley de cupo trans, en las convencionales debería haber un cupo trans. Y hoy eso no está asegurado. Ni siquiera está asegurada una paridad, porque todavía no está decidido si va a haber una convención mixta o constituyente. No puedo llamar a votar que quieran, pero ustedes saben bien qué es. Se debe haber otros principios dentro de los mismos, un reconocimiento jurídico. Se debe haber derecho de trabajo, los cupos trans, como hablaba, vivienda adecuada, donde finalmente el reconocimiento legal de esta diversidad es la que hará que se reconozca socialmente. En historia se habla siempre de que existen tres tiempos: los tiempos políticos, que son cortos; los tiempos económicos, que son medianos; y los tiempos sociales, que son de largo plazo. Un tiempo corto, una elección puede decidir algo de un día para otro, como esperamos que suceda este día domingo, perdón. Los tiempos económicos son un poco más largos. El sistema económico en Chile fue democrático, pero es el mismo que instalaron en dictadura. Quizá llegamos al medio tiempo donde debamos cambiarlo. Y el sistema social, que afortunadamente es el que más cambió. Hablaba antes, hace unos días, diciendo que lo único que agradezco del endeudamiento estatal para educarse es que educó a la población. Y hoy día vemos aquí universitarios que tuvimos por primera vez acceso a educación superior en nuestras familias quizá, y estamos preparados y somos la generación que nos corresponde este cambio. Está en nuestras manos escribir esta nueva constitución. Está en nuestras manos hacer valer los principios de Yakarta. Está en nuestras manos hacer valer el convenio de Escazú. ¿Por qué? ¿Y cómo tendría que serlo? En la constitución misma. ¿Quién es el encargado de hacerlo? Lamentablemente, si gana el convención mixta o constitucional, seguirán siendo representantes de ideas, de ideologías, no representantes sectoriales, no representantes de minorías, sino que si a un partido político se le ocurre incluir un candidato trans, ese candidato trans va a estar no representando precisamente la idea de diversidad, de disidencia sexual, sino que va a estar representando lo de su partido. Qué alegría fue escuchar cuando Yolanda, ay, no, la concejala de Valparaíso, una ex prostituta, concejala hasta el día de hoy, pero por el PPD. Ella lamentablemente ha llevado y ha puesto ella misma la primera bandera gay en el municipio de Valpo, pero ha avanzado cómo se ve en Valparaíso a el comercio sexual trans. ¿Se ha representado llegando solamente ella al poder? Lamentablemente no, porque representa los poderes políticos atrás. Y eso ya se cocinó el 15 de noviembre del año pasado, donde no se permite la inclusión de independientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nosotros, que somos independientes, estemos en esta? Con las armas constitucionales, con las jugadas que existen, tendríamos o que meternos a un partido político o crear un partido político disidente.
que esa sería la jugada institucional para representar nuestras ideas. Y si existiese ese partido político, podríamos tener a nivel nacional candidatos de la disidencia sexual para competir como igual con otro. Si lo hace, y además con el sistema engorroso que es el sistema para escoger representantes como los constituyentes, es para una segunda clase casi. Sí. Chiques, con eso está como por terminada la exposición.